Estás entrando en la mente profunda. Un viaje al autodescubrimiento. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Javier Castrejón. Bienvenidos a un primer programa piloto de un podcast llamado La Mente Profunda, donde divulgaremos temas de psicología, psicoterapia, literatura y otras cosas relacionadas con la cultura en general. Esperamos que sea de su agrado. Este primer capítulo se titula ¿En qué consiste la psicoterapia? Y en él vamos a abordar temas principales de por qué es tan necesaria en la población actual, dado que muy poca parte de la población que tiene esas necesidades de ser escuchada y de trabajar con problemas mentales o emocionales no acude. También vamos a ver temas de estadística en relación con este uso o este no uso de la psicoterapia y en general sobre las principales escuelas que trabajan con el ser humano en estos términos, para alivio, para curación, para que la persona mejore en cuanto a su salud emocional y mental. Bueno, pues entremos en materia. ¿Sabían ustedes que en un país como México solamente el 4.3% de la población recibe psicoterapia de manera adecuada? Y esto en el orden de que prácticamente el 70% de las personas que requieren terapia no la reciben. Es un dato asombroso porque los que estamos metidos en los medios de salud mental, de salud nacional, hemos visto a menudo cómo la necesidad de la población es tan grande y sin embargo todavía sigue habiendo mucho mito acerca de los apoyos que puede tener la persona en el diálogo terapéutico que se tiene con un profesional o con una profesional de la psicología. Y entonces esto nos hace pensar, por ejemplo, en el punto particular, cuando uno da clases, en mi caso yo me dedico a dar clases a nivel de maestría, con personas que están estudiando la maestría en educación o la maestría en psicología, y a veces uno pregunta, una pregunta tan sencilla como, ¿quién de aquí cree usted que necesite terapia entre sus amigos? En varias ocasiones me ha llevado a la sorpresa de que la mayoría de un salón de 10, 15 personas, 20 personas levantan la mano. Esto significa que una gran cantidad de gente requiere de apoyo emocional y a veces no la busca o a veces no se le da el hecho de encontrar este buen apoyo profesional que tienen la mayoría de los psicólogos en la parte de tratar los asuntos emocionales que están irregulares, que le causan una problemática a la personalidad. Es un tema profundo, es un tema interesante, porque estas estadísticas de alguna manera van a tener un impacto en cómo la población se desempeña, en cómo las sociedades se desarrollan, empezando obviamente por el núcleo de la sociedad, que es la familia. El tema aquí es que una gran cantidad de personas que podrían beneficiarse de los apoyos psicológicos no lo están haciendo. Por una gran cantidad de mitos que hay en el ambiente, eso no está pasando. Y sin embargo, la forma de trabajar de psicólogos y psicólogas es una manera muy sencilla de abordar la conducta humana y de beneficiar a las personas con un mayor equilibrio. Algo que te puede dar muy bien la terapia psicológica es el hecho de que te sientas más estable, te sientas más adecuado a la parte en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo interactúas con otras personas. Y muchas veces las personas precisamente que no acuden a esta interacción, pues se están perdiendo esa parte de equilibrio personal. Muchas de las cosas que los psicólogos y las psicólogas hacemos para poder ayudar a una persona que está sufriendo situaciones de índole emocional, de índole mental, tienen que ver obviamente con toda nuestra formación como profesionistas. En términos generales, nosotros no podemos estarle explicando a un paciente de dónde viene todo lo que sabemos, aunque evidentemente hay una gran cantidad de cultura científica detrás de lo que hacemos en psicoterapia. Hay muchas variaciones de cómo se interviene con problemas emocionales. Actualmente está muy de moda, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que consiste como muy básicamente y explicado de manera muy puntual en que todas aquellas ideas erróneas que una persona tiene o que son alteraciones de pensamiento acerca de cosas de ansiedad, cosas de depresión, problemas de trastorno limítrofe de personalidad, todo eso junto con el terapeuta, la persona tiene que analizarlo, el paciente o consultante, como se le quiera llamar, y la forma, digamos, de alivio para muchos de estos síntomas que presentan estos trastornos
obviamente es que la persona tenga mayor estabilidad y una manera más eficiente de sobrevivir en la vida y de enfrentarse a las situaciones de contexto que vienen en el día a día, en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Entonces, son muchas herramientas las que nosotros vamos desarrollando y vamos eligiendo para poder aportar y ayudar a cualquier persona en el sufrimiento o padecimiento que va teniendo en el orden de trastornos que muchísima parte de la población padece. El diálogo terapéutico, la contención, es decir, el poder escuchar a alguien sin estarlo juzgando, es un paliativo bien interesante para una gran cantidad de personas que buscan terapia. Hacemos también intervención en crisis cuando alguien tiene un ataque de pánico. Tanto psiquiatras como psicoterapeutas estamos muchas veces sobre todo cuando nos hemos preparado a profundidad, totalmente habilitados para ayudar a situaciones en donde, por ejemplo, hay un terremoto, hay un temblor o simplemente una persona por su propia cuenta entra en estados de ansiedad profunda. Entonces, hemos aprendido al apoyo necesario para ese tipo de situaciones y creo que es bastante válido que se acerque a nosotros cualquier persona que tenga una fobia o algún problema que no le permite vivir funcionalmente. La profundidad de algunos trastornos obviamente a veces implica que haya el apoyo de un psiquiatra y el apoyo de un psicólogo al mismo tiempo, porque la bioquímica cerebral también es un antecedente sumamente importante. Desde finales del siglo XIX con Freud, que genera el psicoanálisis, y por eso tengo la imagen de un diván freudiano aquí en el fondo de pantalla, pues obviamente esa corriente generó una base de la psicoterapia muy importante y que sigue siendo usada por una gran cantidad de personas en pleno siglo XXI. Todo esto que se hace en psicoterapia es precisamente para que la persona logre estar más estable. Es una gran ventaja el que una persona que entra a terapia va a tener como primera ganancia el ser escuchada. La estabilidad va a llegar dependiendo de técnicas, dependiendo a veces de medicamento, dependiendo de qué tan continua es su disciplina con una terapia psicológica. Pero la terapia está ahí para el apoyo de la población, para el apoyo de la personalidad y para que tengamos, obviamente, personalidades más sanas en los contextos sociales. De todo esto se deduce que hay una buena cantidad de apoyo para que las personas logren estar mucho mejor en el día a día. Pero obviamente uno de esos apoyos es la psicoterapia. La psicoterapia en estos momentos, por lo menos en un país como México, está pasando por esa situación como por la que pasó la medicina, que al principio tuvo que convencer a la gente de que los métodos medicinales científicos eran mucho mejor que la hechicería o que la creencia en curanderos de tiempos anteriores y establecer que los medicamentos o las observaciones médicas eran mucho más plausibles de curar enfermedades en su momento que las creencias anteriores a la medicina. Con la psicoterapia está pasando prácticamente lo mismo. Hay una gran cantidad de personas que desconfía o que simplemente desconoce, que no tiene bien entendidos cuáles son los mecanismos y las investigaciones científicas que hay dentro del desarrollo de la psicoterapia como tal. Pero en realidad el hecho de que una persona acuda con los terapeutas, establezca cuáles son sus problemáticas, se le diagnostique bien, pues es una piedra angular del desarrollo personal y del desarrollo de la sociedad. Entonces, esto es también una invitación clara para que la psicoterapia se vuelva del sentido común y del uso común y que prácticamente se le dé el lugar que debe de tener conforme una sociedad avanza y evoluciona. Si pudiera yo dar un ejemplo de tantos que uno como terapeuta se encuentra al trabajar con el sufrimiento humano, pues podría citar quizás a una persona que tuve en terapia hace pocos años, llena de situaciones de culpa, una persona que sentía angustia y que tenía graves problemas de pánico cuando esta angustia se le presentaba, una angustia obviamente desconocida que no sabía por qué le llegaba, un sufrimiento atroz y ganas de incluso salir corriendo de los lugares donde se encontraba, mucho llanto, un desempeño
personal disminuido debido a que también se sentía enferma debido a situaciones de culpa inconscientes. Muy probablemente era un cuadro que tenía antecedentes en una historia muy prolongada de sufrimiento, pero sobre todo puntualmente la culpa. La persona, a final de cuentas, después del proceso terapéutico y durante el transcurso, logró dominar todo eso que le estaba pasando, sentirse mucho mejor con respecto a su propia valía, su propia capacidad para contrarrestar esos sentimientos tan negativos sobre sí misma, una capacidad para volver a vivir e incluso volver a viajar, cosas que a veces ya no disfrutaba o que a veces se le presentaba la ansiedad y no podía salir. Entonces, esta parte donde se fue desenvolviendo toda esa serie de temas que la tenían a veces también muy anclada al pasado, se fue dando conforme la terapia avanzó. Obviamente no son terapias a veces que duren poco, tienen su tiempo de desarrollo, pero la persona finalmente logró esa estabilidad a la que me refiero continuamente cuando las personas entran en terapia. Se logra estabilidad y a veces, ¿por qué no?, esa felicidad tan necesaria para el ser humano. Ese fue uno de tantos casos y yo creo que muchos de los terapeutas podemos referir este tipo de casos y la manera en la que los abordamos. En mi caso, yo trabajo con técnicas que profundizan en la relajación, en situaciones hipnóticas, que también es una escuela del pensamiento terapéutico, y eso equivale a que se alivien muchos de estos trastornos conforme pasa el tiempo. Entonces, pues bienvenidos a estos temas. Vamos a hablar no solo de terapia, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de literatura y de otras cosas que competen al humanismo y a estas ganas que tenemos muchos de que cuando partamos de acá, por lo menos hayamos puesto un granito de arena para que la vida funcione un poco mejor. Dicho lo cual, podemos decir, para despedirnos, que la paz interior solo se consigue cuando somos capaces de comprendernos, perdonarnos y aceptarnos. Bienvenidos a este podcast, La Mente Profunda. Estaremos viéndonos. Muchas gracias. Agradecimientos. Un profundo agradecimiento a las personas del Centro Cultural El Rule, a la licenciada Marcela Jiménez López, coordinadora del área de Economía Creativa y Empresas Culturales, a Carolina García, Arlet Rosas y Adriana García por todo el apoyo ofrecido para los aprendizajes obtenidos, y a todos los compañeros y compañeras del curso Taller Proyectos Culturales Sustentables Generación 2025. Formidable equipo y formidables compañeros, mil gracias. También agradecemos a las maestras y los maestros que nos compartieron sus conocimientos y valiosa experiencia. Lisette Nava, Mari Carmen Legaspi, Michael Tomei, Adrián Marchelli, Carlos Cataño y Horacio Rocha.